Seguro que en algún momento habéis visto este tipo de pulseras. De supervivencia o de paracord se llaman, pero realmente sirven para cualquier cosa. Para el día a día lo podéis hacer con diferentes materiales, con diferentes cierres, diferentes tipos de cuerdas. Y al tenerla personalizada en vuestra casa, podéis hacerla del tamaño que queráis. Y ya veréis que es muy sencillo. Vamos a ver paso a paso y con esquemas cómo hacer estas pulseras tan bonitas. Para hacer estas pulseras, básicamente solo se necesita cuerda. En mi caso, me gusta ponerle estos enganches que cierran muy bien, no se mueven, no se rompen, y por eso tengo estas piececitas de 2 centímetros. Pero no son necesarias, si al final se puede dejar sencillamente un poco de cuerda en un lado y en otro y hacer un nudo pasador para que la pulsera no necesite ni siquiera cierre. Pero bueno, esta es la manera más sencilla. Si os interesan otras maneras, pues me lo comentáis me lo ponéis en los comentarios y entonces podemos hacer más tipos. Pero de momento os voy a poner la más sencilla para que os animéis a hacerlo cuanto antes. En cuanto a la cuerda, pues se necesita saber qué largura de muñeca tenéis y añadirle unos 2 centímetros. Y esa será la largura total de la pulsera. ¿Vale? En mi caso, como son unos 18 centímetros más 2, 20 centímetros total que voy a hacer la pulsera, van a ser 2 metros de cuerda. ¿Vale? Como van a ser de 2 colores, pues he cogido 1 metro de cada. Lo primero que haremos será unir las 2 cuerdas para que formen una sola. ¿Vale? Este tipo de cuerda, que no es de algodón, que se deshace a la hora de calentarlo, pues veréis que se derrite, así que es muy fácil derretir las 2 puntas. Y unirlas. ¿Vale? Se espera un poquito a que haya enfriado bien y entonces esto ya dará el aguante de una sola cuerda. Para empezar, el centro de la unión de las cuerdas van a quedar justo en un lado de la pulsera. ¿Vale? Así que se tiene que pasar toda la cuerda por uno de los pasadores. ¿Vale? Y al final, pues hacer un loop, pasar por debajo para que quede bien enganchado. Lo suyo es que justo la unión quede más bien en un lado para que ni se vea por encima de la pulsera ni por debajo puede hacernos daño en la muñeca. ¿Vale? Yo utilizo esta pieza, esta madera, ¿vale? Con unos enganches que le he añadido, pero originalmente lo único que tenía era un listón de madera con unas puntas. Así que realmente no se necesita nada para hacer esto. Cuando ya haces muchas, pues piensas a ver cómo puedes ir mejorando y yo me he hecho esta madera. Por el otro lado, la otra pieza. Tened en cuenta que si como estas piezas son un poco curvas, tienen que estar las dos en la misma posición. Vaya a ser que luego de hacer la pulsera haya quedado una hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Vale? Pasamos las 2 puntas. Y las cogemos al final. Listo. Tiramos, que queden un poco tirantes, pero no mucho. Y ya tenemos montado lo que va a ser el trenzado de nuestra pulsera. Para que veamos lo fácil que es todo el rato ir haciendo el mismo movimiento. ¿Vale? El hecho de que esté en 2 colores lo he hecho justamente para que veáis fácilmente cómo se hace el gesto de cada color. Aquí os he hecho un esquema por si queréis hacer una captura y poder ir mirando a cada paso
cómo se tiene que hacer cada color el mismo gesto, ¿vale? Aunque ahora los vamos a ver poco a poco. En mi caso, quiero poner el amarillo en el centro y el beige en los costados, ¿vale? El que quede por debajo quedará en el lateral y el que quede por arriba quedará en el centro. Así que pasamos, en este caso, el beige por debajo de los dos. Y luego el amarillo lo pasamos por debajo del beige, luego por encima de los dos centrales y luego por dentro, por debajo, otra vez del beige, ¿vale? Este es el movimiento y vamos a tener que hacer el mismo movimiento todo el tiempo. El amarillo siempre quedará con esta forma y el beige siempre quedará con esta. Así que este por debajo y este lo cogemos desde debajo, lo pasamos por encima y lo metemos por el agujero y listo. Esto todo el rato. Se hacen el máximo de nudos posibles dentro de que sea cómodo hacerlo, ¿vale? Si queréis la cuerda, si queréis la pulsera para supervivencia, es importante el tipo de cuerda que uséis. Si usáis paracord, pues sabéis que tiene unas propiedades muy interesantes que si os interesa, pues me lo preguntáis en los comentarios y os los vamos explicando. Pero en principio esto lo podéis hacer con cualquier tipo de cuerda, ¿vale? Esta mide como medio centímetro, ¿vale? Y por eso hemos necesitado 2 metros. Recordad que si la hacéis de un solo color, será una sola tira de 2 metros y si la queréis para supervivencia, pues va a ser más práctico que tengáis los 2 metros juntos. Recordad que el paracord dentro de la cuerda tiene 7 u 8 cuerdas más, de manera que cuando se desmonta, pues ahí está el beneficio de la supervivencia, que realmente tenéis pues casi 20 metros de cuerda en una sola pulsera, ¿vale? Entonces es importante el tipo de cuerda que uséis para eso. Pero si solo es para poneroslo en el día a día porque os guste este tipo de pulseras, cualquier tipo de cuerda os viene bien. Una vez ya, en mi caso, pues finalizado, se saca y la idea ahora es unir las dos cuerdas finales para que únicamente no se desmonte la pulsera y ya quede bien hecha. Lo vamos a hacer pues igual que cuando unimos las dos cuerdas, cortándolas y aplicándoles calor y uniéndolas. Vale, pues nada más que aplicándole calor vamos a intentar unir las dos puntas. Siempre con cuidado de no quemarse. ¿Vale? Esto al final es un plástico derretido que alcanza mucha temperatura. Pensad que los sobrantes, si queda alguna punta un poco que moleste más, un poco más afilada, todo eso se corta, ¿vale? Pero sobre todo esta parte es importante que quede más bien planita, porque en la unión de las dos cuerdas es importante que se tocaran bien para que quede la unión bien recta. Pero aquí más bien lo importante es que quede plano, para que no nos haga daño en la muñeca, ¿vale? Entonces, estando unidos y planos, ya tenemos nuestra pulsera. ¿Habéis visto lo fácil que es? Pues espero que os haya gustado. Si os interesa algún otro tipo de trenzado, este es el trenzado Cobra. Si os interesa algún otro tipo de trenzado, hay pulseras que son mucho más anchas, con lo que se utiliza mucha más cuerda. Pues en caso de supervivencia, pues es muy interesante cuanta más cuerda se use. Pues bueno, si realmente os interesa este tipo de elementos, pues bueno, pues me lo comentáis en los comentarios y podemos más adelante hacer otro tipo de pulseras. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo. I know you told your friend you're not okay.